La majestuosa Villa del Prado, un santuario de piedra y tiempo enclavado en el corazón de la sierra madrileña, era más que una simple residencia. Era el trofeo silencioso de Diego Herrera, un magnate farmacéutico de 42 años. Su existencia, tejida con la frialdad de los números y la precisión de la ciencia, rara vez se desviaba del guión previsible. Sin embargo, aquel atardecer, a las 16:30, un regreso anticipado alteró el ritmo y una melodía de risas, puras y genuinas, se filtró por los imponentes corredores, disolviendo el habitual silencio. Intrigado por esa sinfonía de alegría que le resultaba tan extraña como embriagadora, Diego se deslizó sigilosamente hacia el gran salón. Lo que sus ojos captaron a través de la rendija de la puerta entreabierta lo dejó petrificado, suspendido entre dos realidades. En ese instante, el universo que él conocía se fragmentó y se reconfiguró de golpe. Su hija Carmen, de apenas 4 años, sentenciada por la medicina a una vida confinada a una silla de ruedas, estaba de pie. Sus diminutas piernas, declaradas sin función motora por las mentes más brillantes de la neurología, se movían con una voluntad propia, una fuerza de vida que desafiaba cualquier lógica. Se dirigía paso a paso, con una determinación que parecía ir más allá de su edad, hacia los brazos abiertos de Elena Morales, la niñera de 28 años que había llegado a la villa solo 2 semanas antes. Elena, con el rostro iluminado por una sonrisa que parecía reflejar toda la felicidad del mundo, la animaba en cada pequeño movimiento, en cada esfuerzo titánico, como si cada paso fuera la victoria más grande jamás conquistada. Diego permaneció inmóvil detrás de la puerta, sintiendo un latido sordo en el pecho, un tamborileo que le era totalmente ajeno, mientras su hija, un caso perdido en el vocabulario de la ciencia, reía y caminaba con una naturalidad que ignoraba por completo todos los diagnósticos médicos. En ese momento Diego no lo sabía, pero el secreto que Elena guardaba, la verdad sobre sus métodos revolucionarios, no era una simple coincidencia. Era el preámbulo de un evento que reescribiría para siempre su entendimiento de la medicina, el amor y la existencia misma de los milagros. La Villa del Prado se erguía con la majestuosidad de un castillo de leyenda. Sus jardines de un verde intenso, cuidados con una precisión casi obsesiva, se extendían como tapices de un maestro paisajista. Diego Herrera había adquirido este palacio de piedra, un auténtico trofeo de su éxito, después de haber cimentado su imperio farmacéutico como uno de los más poderosos e influyentes del continente europeo. Era un refugio de opulencia, donde la tecnología más puntera se entrelazaba con la elegancia de una época dorada. Pero detrás de la fachada de lujo y perfección se escondía una tragedia que ni todo el dinero del mundo había logrado sanar. Carmen, su adorada hija de 4 años, nunca había dado un paso. Había nacido de forma prematura, una cruel consecuencia de las mismas complicaciones que se habían llevado a su madre e Isabel al otro mundo, después de un peregrinaje por las clínicas más exclusivas y las mentes más preclaras de la neurología. El diagnóstico había sido una sentencia: parálisis cerebral grave, un daño irreparable en las conexiones cerebrales que la condenaría a una inmovilidad eterna. La frase «nunca podrá caminar» se había grabado a fuego en el alma de Diego, la amarga píldora que el hombre que vendía, esperanza en forma de fármacos, se negaba a ingerir. Diego, el arquitecto de un imperio construido sobre la promesa de curas milagrosas, se sentía completamente impotente frente a la condición de su propia carne y hueso. Había recorrido el planeta, consultando a especialistas desde los fríos consultorios de Zúrich hasta las vanguardistas clínicas de Tokio. Había financiado investigaciones experimentales que prometían soluciones casi mágicas y había transformado una de las habitaciones de la villa en un santuario médico personal, equipado con los aparatos más avanzados del planeta. Un testimonio silencioso de su desesperación. Pero nada, absolutamente nada, había logrado obrar el milagro que buscaba. A pesar de las barreras físicas que la constreñían, Carmen era una niña de una inteligencia desbordante.
con una sonrisa que era un sol y unos ojos verdes, inmensos y curiosos, que no se cansaban de explorar el mundo. Había aprendido a moverse con una habilidad asombrosa en su silla de ruedas, personalizada con un rosa vibrante y un diseño de mariposas, una extensión de su espíritu libre y alegre. Pero Diego veía en el fondo de sus ojos una pregunta que ella no se atrevía a formular, el anhelo silencioso que habita en el corazón de un niño. ¿Por qué no puedo correr como los demás? Las niñeras habían desfilado por la mansión con la frecuencia de las estaciones, un carrusel de profesionales, que llegaban con un currículum impecable y se marchaban con la resignación de la derrota. Algunas eran expertas, pero con una frialdad que helaba el alma. Otras cariñosas, pero carentes de la preparación necesaria para las necesidades especiales de Carmen. Todas, sin excepción, habían aceptado el veredicto médico como una verdad inmutable, limitándose a la rutina de los cuidados diarios, sin atreverse a soñar con una mejora, sin vislumbrar un camino más allá del diagnóstico. Diego, en su desesperación, también había tirado la toalla. Sus días se dividían entre reuniones de negocios, donde decidía el futuro de miles de vidas, y las tardes en casa, donde se sentía un fracaso como padre, incapaz de ayudar a la única persona que realmente le importaba en este mundo. Un viernes de septiembre, la agencia de servicios domésticos le presentó un nuevo rostro. Elena Morales, de 28 años. Su currículum era deslumbrante. Licenciada en fisioterapia, con una especialización en pediatría, con referencias de las familias más influyentes de la capital y una vasta experiencia trabajando con niños con necesidades especiales. Diego aceptó la entrevista más por la obligación de encontrar a alguien que pudiera cuidar de Carmen durante sus viajes que por una genuina esperanza. Elena llegó un domingo por la mañana, con una maleta pequeña y una sonrisa que parecía irradiar la luz del sol. Era de estatura media, con el cabello rubio recogido en una simple coleta y vestida con una sencillez elegante que reflejaba una naturalidad asombrosa. Pero lo que realmente impactó a Diego fueron sus ojos azules, tan profundos y llenos de una determinación que nunca había visto en ninguna de las niñeras anteriores. Cuando Elena compartió su filosofía de trabajo, Diego la etiquetó mentalmente como una idealista. Le habló del potencial oculto de cada niño, de la conexión cuerpo-mente y de la posibilidad de que los milagros no fuesen eventos aleatorios, sino el fruto de la paciencia y la fe. Sus palabras sonaban más al manifiesto de una visionaria que al discurso de una profesional seria. Sin embargo, Carmen, que solía ser tímida y retraída con los desconocidos, se enamoró de ella al instante. La niña le mostró su mundo de cuentos de hadas y muñecas, y Elena la escuchó con una atención genuina, reía de sus ocurrencias y la miraba con una sinceridad que conmovió a Diego en lo más profundo de su ser. Esa misma noche la contrató, no por sus métodos poco convencionales, sino por el efecto casi mágico que había tenido en su hija, sin saber que estaba a punto de convertirse en el testigo del milagro más grande de su vida. 2 semanas después de la llegada de Elena, Diego comenzó a notar cambios sutiles, pero significativos en Carmen. La niña estaba más animada, su risa era un sonido constante en la casa, y había adquirido una seguridad en sí, misma que antes no poseía. Lo que él ignoraba era que Elena estaba trabajando con ella de una manera que la medicina convencional nunca se hubiera atrevido a considerar. Cada mañana, el cuarto de juegos de Carmen se convertía en un laboratorio de movimiento. Los ejercicios que realizaban juntas eran rebautizados como juegos mágicos. Carmen, sentada en la alfombra, aprendía a hacer volar sus piernas como mariposas y a nadar en el aire, movimientos que estimulaban las conexiones neuronales que la medicina había declarado como muertas para siempre. Diego, que a veces observaba con un escepticismo profundo, recordaba las palabras de los neurólogos sobre el daño neurológico permanente de su hija. Le parecía cruel que Elena alentara a Carmen a mover sus piernas, a alimentar falsas esperanzas, pero no podía negar que su hija estaba más feliz que nunca. La niña esperaba con una impaciencia palpable la hora de los juegos mágicos y había
comenzado a verbalizar sus sueños de correr por el jardín. Diego se debatía entre el deseo de frenar esas ilusiones y la inmensa alegría de ver a su hija tan llena de vida. Elena también había introducido una nueva rutina en la casa. En lugar de simplemente empujar la silla de ruedas, animaba a Carmen a usar sus brazos para moverse por sí misma. Los desplazamientos por la villa se transformaron en aventuras, y Carmen se impulsaba con entusiasmo, fortaleciendo no solo los músculos de sus brazos, sino también su autoestima. Las noches, por su parte, estaban dedicadas al teatro de los pies. Elena había inventado historias donde los pies de Carmen eran los personajes principales, que tenían que aprender a bailar. Diego recordaba al neurólogo de fama mundial que había dicho que esos movimientos eran solo espasmos involuntarios sin significado. Pero Elena sostenía que cada pequeño movimiento voluntario era un ladrillo en la construcción de un milagro. Una noche, mientras cenaba en soledad, Diego escuchó un estallido de risas que venía del piso de arriba. Se acercó en silencio y se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Carmen. Vio a Elena sentada en el suelo, narrando un cuento mientras Carmen, acostada boca abajo, seguía la historia con los ojos bien abiertos, pero lo que lo dejó sin aliento fue ver a Carmen moviendo sus piernas rítmicamente, como si estuviera trotando en su propio mundo de fantasía. Elena no hizo ningún comentario al respecto, simplemente incorporó los movimientos en la historia. La princesa movía las piernas de un lado a otro, porque estaba corriendo por el prado mágico. Diego se alejó de la puerta con el corazón encogido de confusión. Los médicos habían dicho que eran solo espasmos, pero algo en la actitud de Elena le hacía sospechar que ella estaba viendo algo que todos los demás habían pasado por alto. El viernes de la segunda semana, Diego tenía un vuelo a Bruselas para una reunión crucial con la Comisión Europea, una cita que podía generar cientos de millones de euros. Pero por primera vez en toda su carrera, dudaba en irse. Sentía en lo más profundo de su ser que estaba a punto de perderse algo vital. La reunión en Bruselas fue un triunfo sin precedentes. La comisión dio el visto bueno a 3 de sus nuevos medicamentos, garantizando ganancias astronómicas para su empresa y, más importante aún, la oportunidad de aliviar el sufrimiento de miles de pacientes en Europa. Debería haber sido el día más feliz de su carrera, pero lo único que deseaba era volver a casa. El avión aterrizó en Madrid 2 horas antes de lo previsto, y Diego decidió no avisar a nadie. Quería darle una sorpresa a Carmen. Mientras conducía por la serpenteante carretera de la sierra, se sentía extrañamente emocionado, como si estuviera a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo para siempre. No sabía cuán cerca estaba de la verdad. Eran las 4:30 de la tarde cuando Diego abrió silenciosamente la puerta principal de la villa del Prado. El sol otoñal se filtraba por los grandes ventanales, pintando el suelo de mármol con juegos de luz y sombra. El silencio fue disuelto por las risas más hermosas que había escuchado desde la muerte de Isabel. Las voces provenían del gran salón, que se había transformado en la sala de juegos de Carmen. Diego se acercó de puntillas y se detuvo detrás de la puerta. Lo que vio a través de la rendija lo dejó sin aliento. Elena estaba en el centro de la habitación, con los brazos abiertos y una sonrisa radiante. A 2 metros de ella, Carmen se estaba levantando. Sus diminutas manos se apoyaban en el suelo. Sus músculos, esos mismos que habían sido declarados inútiles, se contraían con un esfuerzo visible para sostenerla. Carmen dio un paso vacilante, luego otro. Sus pies se apoyaban en el suelo con una decisión creciente, mientras reía con esa risa cristalina que era el sonido más hermoso del mundo. Se acercaba, paso a paso, a los brazos extendidos de Elena. Diego sintió que sus rodillas cedían. Su hija, la misma que había sido sometida a todo tipo de pruebas médicas, se estaba poniendo de pie sola. Sus piernas, declaradas neurológicamente comprometidas, la estaban sosteniendo. Cuando Carmen llegó a los brazos de Elena, ambas se fundieron en un abrazo, riendo y llorando de pura alegría. La levantó y la hizo girar en el aire mientras Carmen gritaba de emoción. Diego se apoyó en la pared, con lágrimas de pura incredulidad surcando su rostro. Lo que había visto desafiaba todo lo que creía saber sobre la medicina.
sobre los límites del cuerpo humano. Su hija había caminado. No habían sido pasos perfectos, pero habían sido pasos reales, voluntarios, imposibles según cada diagnóstico médico. Carmen lo vio y su rostro se iluminó. Se soltó de los brazos de Elena, se puso de pie y, con una determinación que nunca antes había visto en ella, comenzó a caminar hacia él. Cada paso era una revolución. Diego se arrodilló y abrió los brazos. Cuando Carmen se arrojó en ellos, la abrazó como si nunca fuera a soltarla. Lloraba sin control mientras su hija le susurraba al oído que Elena había dicho que los pies pueden aprender a caminar si les cuentas las historias correctas. Diego alzó la mirada hacia Elena, que los observaba con lágrimas en los ojos y una mezcla de preocupación. Él sabía que lo que había presenciado planteaba preguntas que iban mucho más allá de la medicina tradicional. Esa noche, después de acostar a Carmen, que no dejaba de contar su aventura mágica, Diego y Elena se sentaron en el gran salón. La chimenea crepitaba suavemente, mientras afuera, la ciudad de Madrid brillaba con sus miles de luces, un contraste de calidez y frialdad que reflejaba sus propios sentimientos. Diego había abierto una botella de su mejor Ribera del Duero, pero ninguna de las copas había sido tocada. El silencio estaba cargado de preguntas no formuladas, de la inmensa magnitud de lo que acababa de suceder. Diego miraba a Elena como si la viera por primera vez, intentando conciliar la imagen de la niñera gentil con la de la mujer que había obrado un milagro médico. Elena rompió el silencio, explicándole que lo que había presenciado no era magia, sino el resultado de semanas de trabajo, basado en principios científicos que la medicina tradicional a menudo pasaba por alto. La neuroplasticidad infantil, le explicó, era mucho más poderosa de lo que los neurólogos estaban dispuestos a admitir. Mientras Elena hablaba, Diego descubrió su verdadera historia. No era simplemente una niñera, sino una mujer con un doctorado en neurociencias de Cambridge, una científica brillante que había trabajado en una clínica experimental en Zúrich, especializada en los llamados casos imposibles de parálisis cerebral infantil. Sus métodos habían obtenido resultados que desafiaban todas las expectativas médicas, pero Elena había abandonado su prometedora carrera académica tras una tragedia personal. Su hermano Mateo, paralizado tras un accidente de tráfico, había vuelto a caminar gracias a sus terapias revolucionarias, pero la comunidad médica se había negado a reconocer sus logros, marginándola y desacreditándola del mundo académico. Fue entonces cuando decidió trabajar como niñera especializada, ayudando a familias con niños considerados casos perdidos de forma privada. Carmen era su séptima pequeña paciente, y los 6 anteriores ya habían mostrado mejoras significativas. Diego, en silencio, asimilaba revelaciones que cuestionaban todo en lo que había creído. Él, que había construido un imperio sobre la ciencia tradicional, se encontraba ante la evidencia de que existían enfoques más efectivos que sus costosos tratamientos. Elena le explicó por qué no había revelado su identidad de inmediato. La experiencia le había enseñado que los padres adinerados, acostumbrados a los diagnósticos prestigiosos y los tratamientos caros, a menudo desconfiaban de los métodos de una mujer que trabajaba fuera del sistema oficial. Diego comprendió por qué la habían marginado. En el mundo de la medicina moderna, un enfoque que funcionaba sin generar enormes ganancias era peligroso. Sus métodos eran increíblemente sencillos y efectivos, pero no costaban casi nada: tiempo, paciencia, amor y una profunda competencia científica. Esa noche, Diego caminó durante horas por los pasillos de la villa, pensando en Carmen, que dormía después de haber realizado un milagro, en Elena, que había renunciado a una carrera brillante para ayudar a niños que nadie más quería, y en su propio papel, en un sistema que a menudo fallaba a quienes más necesitaban ayuda. Por la mañana, había tomado la decisión más importante de su vida. Los meses que siguieron a esa revelación nocturna cambiaron radicalmente la vida en Villa del Prado. Diego transformó toda el ala este de la mansión en una clínica experimental privada, dotándola de la tecnología más avanzada para la rehabilitación neuromotora, pero la verdadera revolución no estaba en las máquinas, sino en el enfoque completamente nuevo que Elena había traído.
Carmen continuaba mejorando día tras día. Sus pasos se volvieron más seguros. Corría por los pasillos, saltaba en los sofás y bailaba en el jardín, bajo la mirada conmovida de Diego, que aún luchaba por creer la transformación. Diego comenzó a financiar secretamente la investigación de Elena, transformando una parte de los laboratorios de su empresa en centros de estudio sobre la neuroplasticidad infantil. El primer caso externo llegó a través del boca a boca. María Benítez, esposa de un famoso cirujano, había oído rumores sobre los milagros de la villa y se presentó con su hijo Francisco, de 7 años, que había quedado tetrapléjico tras un accidente en la piscina. Elena aceptó ayudarlo con condiciones estrictas: confidencialidad total y ninguna interferencia médica externa. Diego observó a Elena trabajar con Francisco exactamente como lo había hecho con Carmen, con paciencia, amor y los juegos mágicos. Después de 2 meses, el niño movía los dedos. Después de 4 meses, se sentaba solo. Y después de 6 meses, sus padres lloraban al verlo dar sus primeros pasos. La noticia comenzó a filtrarse en los círculos médicos de Madrid. Diego recibió llamadas acusatorias de colegas y profesores, pero también llamadas desesperadas de padres de toda Europa que se negaban a aceptar los veredictos médicos. La decisión final llegó una tarde de primavera, cenando en el jardín con Carmen y Elena. Carmen, orgullosa, contaba que había corrido con sus compañeros en el colegio y que era la más rápida de la clase. Diego miró a su hija, que un año antes estaba en una silla de ruedas, y comprendió que no podía guardar el milagro para sí mismo. Al día siguiente, convocó una rueda de prensa histórica. Ante un auditorio de periodistas, médicos y decenas de padres con niños con discapacidad, anunció la fundación del Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil. Presentó los casos de Carmen y Francisco, mostró videos de las transformaciones, ilustró las bases científicas respaldadas por sus laboratorios y anunció que donaría la mitad de su patrimonio para hacer las terapias gratuitas. La reacción fue explosiva. Colegas lo acusaron de traicionar la ciencia, y revistas especializadas publicaron editoriales contra las falsas esperanzas. Pero miles de padres de todo el mundo comenzaron a llamar, con la esperanza de que sus hijos, considerados incurables, tuvieran una oportunidad. Elena, que había pasado de ser una niñera anónima a estar en el centro de un debate internacional. Solo le importaba una cosa: los niños que seguían mejorando, demostrando que los milagros son el resultado del amor, la ciencia y la convicción de que ningún caso está perdido. 5 años habían pasado desde aquella rueda de prensa que conmocionó al mundo. El Centro Herrera para la Neuroplasticidad Infantil se había convertido en una referencia mundial, con sedes en 12 países y una lista de espera de miles de familias. Carmen, ahora de 9 años, se había convertido en el símbolo viviente de lo que la determinación y el amor podían lograr. No solo caminaba, sino que practicaba danza clásica, un sueño que había cultivado desde pequeña. Sus videos bailando con gracia y alegría se habían vuelto virales, inspirando a millones a nunca rendirse. Diego había transformado su empresa farmacéutica, reorientando gran parte de su investigación hacia el desarrollo de terapias innovadoras para discapacidades infantiles. Sus laboratorios trabajaban codo a codo con el equipo de Elena, desarrollando protocolos estandarizados para que los métodos pudieran aplicarse en todo el mundo. Elena se había convertido en la directora científica del centro y una de las neurocientíficas pediátricas más reconocidas del mundo. Había publicado 3 libros sobre sus métodos, dado conferencias en las universidades más prestigiosas y formado a cientos de terapeutas en sus enfoques revolucionarios. Pero lo que más la llenaba de orgullo eran los 847 niños que, gracias a sus métodos, habían recuperado funciones motoras que la medicina tradicional consideraba perdidas para siempre. El éxito del centro había atraído la atención de instituciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud, tras encargar un estudio sobre sus métodos, había recomendado la integración de sus técnicas en los protocolos de rehabilitación pediátrica. Pero la verdadera revolución fue cultural. El Centro Herrera
había demostrado que un enfoque basado en el amor, la paciencia y la convicción de que cada niño merece una oportunidad podía obtener mejores resultados que terapias costosas e impersonales. Miles de terapeutas en todo el mundo habían comenzado a aplicar los principios de Elena, transformando la manera en que la sociedad veía las discapacidades infantiles. Diego y Elena también habían encontrado el amor. 2 años antes, se habían casado en una ceremonia íntima en el jardín de Villa del Prado, con Carmen como dama de honor. Su matrimonio había nacido de una misión compartida, del respeto mutuo y de la conciencia de haber presenciado un milagro que había cambiado sus vidas. Habían tenido un hijo, Marco, que ahora tenía 1 año, y a quien Carmen adoraba. Ver a Carmen jugar con Marco, correr tras él cuando gateaba, o cargarlo cuando lloraba, era para Diego la prueba diaria de que los milagros existen y que a veces llegan a través de las personas que menos esperas. Una tarde de verano, mientras la familia cenaba en la terraza de la villa, con la sierra madrileña tiñéndose de rosa al atardecer, Carmen hizo una pregunta que hizo sonreír a todos. Si recordaban cuando no sabía caminar. Elena tomó la mano de su hija y le explicó que no era importante recordar cuando no podía caminar, sino celebrar todo lo que había aprendido a hacer desde entonces. Diego, levantando a Marco, que reía feliz en sus brazos, añadió que cada niño tiene dentro de sí la capacidad de realizar milagros. Solo necesita a alguien que crea en él, lo suficiente como para ayudarlo a descubrirla, concluyó. Esa noche, mientras acostaban a los niños y se sentaban a contemplar las estrellas, Diego y Elena sabían que habían creado algo que iba mucho más allá de su familia. Habían demostrado al mundo que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una acción que puede transformar la vida de otros. La niña que nunca caminaría, ahora corría libre por el mundo, llevando consigo el mensaje de que ningún sueño es demasiado grande cuando se tiene el valor de creer en los milagros y la determinación de hacerlos realidad. El Centro Herrera continuaba creciendo, ayudando cada vez a más niños, formando cada vez a más terapeutas, cambiando cada vez más vidas. Pero para Diego, Elena y Carmen, el milagro más grande seguía siendo el de cada día, el de despertar cada mañana, sabiendo que el amor puede mover montañas y que a veces esas montañas se llaman imposible,